Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el ingeniero del Castillo Pacheco, el presidente de la Asociación de Astrónomos y Astrofísicos amateurs, aficionados de Nicaragua, Astronic, para hablar un poco acerca del tema que nos convoca, fenómenos meteorológicos. Pero antes nos vamos a meter más al terreno de él, porque el terreno meteorológico no es el terreno de Astronic. Eso es para los meteorólogos, pero ustedes son astrofísicos y astrónomos, ¿ah? Y entonces entienden por leyes de física estos fenómenos, pues, y esa es la idea de estar aquí. Pero antes metámonos más al terreno de Astronic. Sí, pero quiero aclararle algo. Para ser astrónomo y astrofísico, tenés que estudiar lo que es clima espacial y tenés que estudiar lo que es la meteorología. Pero esos son los profesionales dedicados a la astronomía y a la astrofísica. Ustedes son aficionados. Bueno, es que tenemos que estudiar de todo. Acuérdense el problema que hubo en el 87, el Charringate. El problema del Charringate, ¿cuál fue el problema? Que no tomaron en cuenta lo que es el problema que hubo de la parte de la meteorología. El otro también, que murió aquella dama que era profesora, fue por problemas de meteorología también. Entonces, en lo que es el clima espacial y lo que es la astronomía y lo que es la astrofísica y lo que es la cuestión espacial, tienes que tomar en cuenta el clima. O sea, cuando me hablo de clima, no solamente en la troposfera. Para tomar en cuenta el clima, toman en cuenta a los meteorólogos, no son los astrofísicos ni los astrónomos los que hacen los cálculos sobre los efectos meteorológicos. Bueno, es que quizás cuando usted me pregunta eso, debido en Nicaragua, nosotros cuando hablamos médico general, pero si vos querés una especialización en una área determinada, por ejemplo, astrobiología, la astrobiología es una rama de la astronomía. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, mecánica cuántica, lo que es física teórica, lo que es, por ejemplo, cosmología. Entonces, si vos querés una rama definida, lógicamente, pues, pero en el caso de nosotros tenemos que estudiar de todo porque todo tiene una explicación científica. Sí, pues, entonces, a grandes rasgos. Yo lo que digo es que ustedes son aficionados, usted no es astrofísico. ¿Usted tiene un título astrofísico? Bueno, sí, yo soy ingeniero mecánico, soy licenciado en Derecho. Pero y usted le gusta, y por un asunto de hobby, por un asunto de entretenimiento, usted estudia, se prepara y le gusta ver el espacio. Sí, pero recuerde también que su especialidad no es meteorología. Sí, pero escuche bien, tal vez lo que quiero explicarle es que la UNAM en este caso, en los cursos que ha dado y preparatorias que ha dado, nosotros hemos recibido cursos de diferentes. Inclusive yo a través de internet, me explico, estoy asociado a ciertas asociaciones y lugares que realmente te permiten ampliar tus conocimientos. Sí, pero ingeniero, meteorología y el meteorólogo. Bueno, pues, si usted lo tome así. Que para eso es zapatero a tus zapatos. Es que ese es el gran problema. Aquí se lo pongo desde mi punto de vista. Aquí hay un montón de gente que no ha estudiado ni comunicación, ni periodismo, ni ninguna relacionada, y que están en los medios de comunicación. Es un don. Y entonces esos no son periodistas. Es decir, por agarrar un micrófono, por agarrar una cámara, por decir cosas, no son periodistas. Le voy a hacer una pregunta a usted. Entonces, porque usted haya leído y se haya enterado y se haya informado acerca de cómo funcionan las cosas, eso no lo hace meteorólogo. Sí, pero hay una carrera que se llama meteorología. Le voy a dar un ejemplo. Y se estudia lo que se estudia en una carrera normal. Le voy a dar un ejemplo. El gran maestro, el doctor Jaime Isser Barquero. Si usted le pregunta al doctor Jaime Isser Barquero, ha escrito libros de astronomía, usted lo sabe bien, los libros, pero su carrera ¿cuál es? Es farmacéutico, es biólogo, ¿verdad? Y él ha escrito sobre geografía de Nicaragua, y ha escrito sobre medio ambiente, y ha escrito sobre un montón de cosas. Y los libros son correctos. Está bien. Entonces no podemos... Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que usted le va a quitar
o va a decir que el meteorólogo no tiene razón, porque el que tiene razón es usted, que estudia astrofísica y astronomía. Bueno, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Su forma de pensar es esa, en el caso mío es diferente. Okay, pues. Orden es orden, ingeniero. Entonces empiezo con astrofísica, si le parece. Han salido en estas últimas semanas noticias astronomía relacionadas con nuestro sistema solar. Resulta que Júpiter, hasta hace unos días, era el planeta del sistema solar que tenía más satélites naturales, correcto, más lunas, 79 lunas. Correcto. Pero recientemente se descubrió que Saturno le encontraron 20 satélites nuevos. Correcto. ¿A qué se debe eso? Sencillamente porque recordemos que los telescopios, a medida que se van incluyendo más agencias espaciales, como la ESA, entonces ha habido más presupuesto y más interés en el descubrimiento de lo que es nuestro sistema solar. Entonces, el Hubble hizo un gran aporte. Recordemos que el Hubble ya prácticamente su vida útil ya no está dentro de los límites. Pero a pesar de eso, las imágenes que él envió y lo que prácticamente él aportó, en este caso a la ciencia, fue espectacular, fenomenal, maravilloso, estupendo en otras palabras. Pero ¿qué pasa? Han venido nuevos telescopios, como el Galileo, como el Spitzer. Entonces, ¿qué han venido haciendo estos telescopios? Algunos son infrarrojos. Entonces, estos telescopios infrarrojos prácticamente logran captar lo más diminuto, si es posible, de más allá de cierta frontera. Y no solamente eso, también hay, inclusive cuando nosotros definimos, en el caso cuando nos referimos a Chile, han habido telescopios terrestres, pues estamos hablando, porque aquí están orbitando, pues me explico, que tienen una capacidad, pues me explico, más allá también. Entonces, esto ha permitido estos nuevos descubrimientos. Igual como cuando aquel concepto que se manejaba de que solo hasta Plutón se llegaba, y después se descubrieron más planetas del sistema solar, y después lo metieron y lo sacaron a Plutón, sí. Y después se dieron cuenta que había más. Entonces, ¿de cuánto va a ser nuestro sistema? Entonces clasifiquemos que es un planeta, que es un planetoide. Pero fíjese, esas son las cosas interesantes, porque resulta que hay un planeta, está ya considerado como planeta del sistema solar, y tiene el tamaño de una pelota de golf. El problema es que ahí se rompen las leyes de la física. ¿Por qué se rompen las leyes de la física? Porque el concepto que nosotros tenemos de las leyes de Newton, ¿se acuerda? Que un objeto más liviano tiene que orbitar alrededor, lógicamente por fuerza gravitatoria, alrededor del más grande, pues. O sea, por ejemplo, aquí tenemos la Tierra y tenemos que esto más pequeño. La lógica te dice que el que se va a acercar, en este caso, tiene que ser, en este caso, el más pequeño, pero ahí es al revés. Sí. Entonces, ahí es donde yo quiero entrar al campo de la astrofísica. La física que nosotros conocemos, hay física en el universo, se rompen ciertos principios de la física tradicional que nosotros conocemos. O sea, la física que nosotros conocemos, la física terrestre, pues me explico, cuando va más allá y se van descubriendo en el universo otros factores, realmente vos te das cuenta que realmente hay un problema, que la física que nosotros conocemos va más allá de la física, o la física no explicable, pues. La física no física le llaman, y otros le llaman la física incógnita, pues. Entonces, aquellos conceptos, por ejemplo, cuando estudiaron los astrofísicos, te enseñan los principios en base a los principios, en este caso, del sistema solar, y los principios realmente que se estudian en la Tierra. Pero cuando van estos descubrimientos que se van haciendo, entonces rompen esos principios de la física tradicional que nosotros conocemos. Pero bueno, hay 82 lunas en Saturno, lo que lo hace el planeta con más lunas del sistema solar. Más lunas del sistema solar.
Pero se ha entendido todo el tiempo que el sistema solar, o más bien que la rotación de los planetas alrededor de nuestro Sol, muestra parte de la formación o es el resultado de la formación del sistema allá en los primeros tiempos, cuando hace 4.600 millones de todo años. era una nube gaseosa y demás, y entonces empezaron a separarse, y entonces empezaron a girar alrededor de un centro que en este caso resultó Es correcto. ¿no? Entonces todo el tiempo se ha mostrado es correcto, la forma es lo mismo que yo le digo en la física. Sí. La física no es explicable. Sin embargo, porque nuestro Sol, en este caso nuestro Sol es nuestra estrella. Sí. Todo objeto que gira alrededor del Sol es un planeta. Pero en este caso es al revés. ¿Cómo es posible que una estrella... No, pero es que ahí nos estamos metiendo a otro asunto. Es que sobre eso le voy a preguntar en breve. Pero lo que le decía es que, bueno, todos los planetas giran y tienen un sentido de rotación, o de traslación. Es que rotación es y traslación es cuando vos te trasladas. Un sentido de traslación alrededor del Sol. Y lo mismo ocurre con los satélites de los planetas. Es correcto. Decir, la Luna tiene un sentido de traslación alrededor de la Tierra, e igual las lunas de Júpiter. Pero en Saturno no ocurre así. En Saturno hay más de una decena de lunas, de esas 82, más de una decena giran en el sentido contrario. Y esto tiene a los científicos pensando, ¿no? Es que lo mismo le digo, la física no es explicable. No sé si usted se ha dado cuenta que existe un planeta que anda, el planeta vagabundo. Y ese planeta que no gira alrededor de nada. Y ahí anda en el universo. Y entonces, ¿cómo que un planeta anda girando así? Como que fuera un asteroide, pues me explico. Y anda ahí solo, como dice. Y ninguna fuerza gravitatoria lo ha tomado y anda girando. ¿Y cómo es que se salió ese planeta? ¿Y cómo es que anda solo? Entonces, a medida, como yo le digo, que ha habido los avances científicos, se han descubierto cosas que realmente son extrañas. Me acuerdo aquel escándalo que hubo hace como 2 años, el planeta de diamantes. ¿Se acuerda que hubo un planeta de diamantes? Entonces, todo el mundo decía, sería lindo ir a ese planeta y explotarlo, pues. Entonces, eso es lo que ha permitido realmente el desarrollo de muchas agencias espaciales, en este caso, que se han involucrado en lo que, inclusive, no solamente ahora los europeos, los rusos, sino ahora la China también. La China se ha involucrado también en estos descubrimientos, igual que los japoneses, y igual entonces que los Estados Unidos. Entonces, esto es una alerta, pues me explico, que la física que nosotros conocíamos, la física común, le puedo decir yo, o neptuniana, porque se llama, entonces te viene a contemplar otros principios que vos no los dominabas, o sea, no tienen explicación. Entonces, esa es la situación, porque, como usted mismo dijo, entonces, ¿para qué estudiar esta física tradicional si realmente aquí se demuestra otra cosa? Como algún ejemplo que ponen siempre, es cierto eso que el sol, cuando vos llegas al sol, es helado, no es caliente. Entonces, digo, no tiene sentido. Le digo, ¿por qué? Entonces, dígame bien, porque el sol está formado, recordemos que de hidrógeno y de que helio, y se da una fusión nuclear, ¿verdad? Termonuclear interna. Pero cuando llega a ser una enana blanca, cuando ya él prácticamente quemó el helio, cuando él ya quemó prácticamente su último cartucho, podemos decir nosotros, ¿en qué se convierte él? No se convierte en un planeta, sino una estrella enana. Pero ¿de qué está compuesta esa estrella enana si no hay calor? Entonces, ese principio también es otro principio que algunos dicen, hombre, ¿es cierto o no es cierto eso? Entonces, si entramos a ese campo de la astrofísica y la física no explicable, es un campo que realmente, que si lo que nos están observando en este momento, explicamos ese campo, no vamos a poder, pues, tiene que ser un campo bastante ampliado para poder explicar cada uno de esos,
de las 10 cosas, inclusive, un día podemos hablar de las 10 fenómenos astronómicos más raros del universo. Ok, vamos a hacer una primera pausa. Ya quedamos pendientes de una cita para conversar sobre este tema en un próximo programa. Regresamos, vamos a hablar acerca de los fenómenos meteorológicos, pero vamos a hablar también del llamado planeta X y un nuevo planeta que era el que estaba usted explicando, que gira alrededor de un sol que es mucho más pequeño que ese planeta. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante de Nicaragua. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. El llamado planeta 9 o planeta X. Esta es aquella discusión que hubo que si Plutón era o no era planeta. Yo entiendo que lo volvieron a meter ya en la lista de planetas. Sí. Pero apareció un planeta, o se descubrió lo que se cree que era un planeta que le pusieron por nombre el planeta 9 y le dejaron ese nombre, planeta 9 o planeta X. Que en todo caso lo hubieran dejado como planeta 10 o planeta X, pues esa hubiera sido más lógico, pero lo dejaron planeta 9 o planeta X, que es parte del sistema solar nuestro, del mismo sistema solar al que pertenece la Tierra, pero es tan chiquito como una pelota de golf, ese planeta recién descubierto, y se cree que es un agujero negro, es decir, que en algún momento fue estrella. El problema no es ese. El problema es que el concepto que tenemos nosotros, entramos a la parte de la física que no ¿cómo es posible que el concepto que tenemos nosotros de los agujeros negros, aquí estamos entrando ya ahora mismo a la astrofísica, pues. Entonces es que siempre los agujeros negros se encuentran en el centro de la galaxia. ¿Explico? En el caso de nosotros, la galaxia que llamamos la Vía Láctea. Entonces, en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. En otra galaxia, la Andrómeda, cerca, hay un agujero negro. Pero ¿cómo es posible que se formó un agujero negro en un planeta tan pequeño? Entonces, entramos a lo mismo, sí, como yo lo repetí anterior. Es la explicación de la física tradicional que nosotros conocemos. Entramos a la física, no es complicada, sino la física incomprensible, pues. La palabra incomprensible, ¿cómo puedes comprender esto si no es así, que a vos te lo enseñaron? Entonces, eso es como, le voy a poner un ejemplo más sencillo. El problema que hubo en los años 1600, cuando Galileo, Copérnico, comenzaron a determinar, por ejemplo, que aquel concepto que la Tierra era el centro y todos los planetas y el Sol, todo el universo giraban alrededor de la Tierra, y que era la teoría heliocéntrica. Geocéntrica. Y ellos demostraron la teoría heliocéntrica. ¿Por qué heliocéntrica? Porque ellos definieron que era el Sol, todo giraba alrededor del Sol. Y entonces esos conflictos que hubieron y esos razonamientos son los conflictos que hay actualmente. Entonces, lo único que ahora no lo queman a uno en hoguera por decir una cosa de esta. Que depende. Depende, porque recuerde que cuando ahora tal vez no te van a quemar una hoguera, pero van a decir que estás loco. O tener unas teorías que por ejemplo, ¿se acuerda que hace poco se descubrió las gravitacionales de Einstein? Eso no se había comprobado y después se comprobó que realmente que él tenía la razón. Entonces, hay muchas teorías, pues me explico, que a la actualidad se están planteando y realmente que después se están comprobando que son ciertas. Pues. Entonces, estas explicaciones... a ver, porque lo que pasa es que en física tenemos leyes y tenemos teorías. Correcto. Esas teorías, al comprobarse, se convierten en leyes. Es que depende... O solamente son teorías confirmadas, teorías... es que una teoría es cuando planteas un planteamiento y cuando planteas una ley es una fórmula. ¿Me explico? Por ejemplo, una fórmula definida. Por ejemplo, nadie ha podido descubrir la teoría, en este caso la teoría del todo. Y sigue en conflicto la teoría del todo. ¿Cómo unir lo micro con lo macro? ¿Ya? Y Einstein luchó, no pudo.
Inclusive Stephen Hawking hizo libros y no, o sea, en una teoría, cómo unificar lo más micro la teoría es eso, es decir, es lo que yo creo que puede ser, y hago mis demostraciones a través de distintas formulaciones para demostrar que mi teoría puede ser un hecho. Sin embargo, mientras no esté demostrado, sigue siendo teoría. Por eso le digo, estas teorías de Einstein, por ejemplo, sobre los campos gravitacionales. Campo gravitacional que él mencionaba. Que eso se encontraron o se lograron confirmar hará cosa de un par de años, si acaso, ¿verdad? Sí, hace un par de años. Decir, ya dejaron de ser teorías porque ya son hechos comprobados. Comprobados, así es. Ya son hechos comprobados. ¿Y qué es lo que ha permitido eso? Los nuevos telescopios, los radiotelescopios son más desarrollados, inclusive, para que usted tenga un conocimiento. El mejor radio, antes se decía que el mejor radiotelescopio estaba en Puerto Rico, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? En un volcán, pero actualmente el mejor radiotelescopio del mundo lo tiene China, actualmente. China comunista. Pero no tenían mejor ubicación los chilenos, por ejemplo, que estaban. No, es que una cosa es un radiotelescopio a gran dimensión, me explico. Que, o sea, que te captaba mayor información, y una cosa es un radiotelescopio, o sea, el radiotelescopio tal vez, el que está en Puerto Rico está dentro de un volcán y cubre toda la parte, pero el que está en este caso en China es completamente más inmenso. Entonces hay radiotelescopios que son, no es que sean portátiles, sino que tienen una base y solamente están girando. Esos están estáticos, pero a la misma vez tienen sus rotaciones, pues. O sea, su inmensidad puede ser, para hacer un poco más sencillo, grandes cantidades pues, de campos de fútbol, pues me explico. Mientras los otros tienen una dimensión más pequeña. Entonces, que es lo que yo le decía del caso de Chile, porque el Chile, la ubicación que tiene en el telescopio está en un lugar seco, es alto, correcto. Estamos hablando del desierto, de los despejados en el desierto de Atacama, ¿no? Que nunca llueve. Cada 5 años llueve. Sí. Mientras hay otro lugar que es demasiado lluvioso, que queda en Hawái. Correcto. Ok, pero ¿cómo es esto de un agujero negro? ¿Cómo un agujero negro puede ser considerado un planeta? Es que esa es la explicación, inclusive yo no le puedo decir porque está en estudio eso. Dice como que por esa es la razón que se hizo también el acelerador de hadrones. Lástima que nunca hemos hablado aquí de mecánica cuántica, de física cuántica, porque el día que hablemos de eso, no me van a ver, porque esos andan locos, no me interesa ese tema. A mí lo que me interesa son los temas que me ayuden aquí y que son las recomendaciones para el pueblo. Porque si yo me pongo a hablar de física, la física que no es física, o la física incomprensible, entonces ahí va a ser como cuando usted tenga 2 políticos aquí, hablar de política estamos. Lo que le interesa a la gente aquí en Nicaragua es que yo le explique algo que le vaya a ayudar a la población. ¿Cómo es un agujero negro? Es decir, ese planeta tiene tanta gravedad que ni la luz escapa de él. Esa es una bueno, primera, escuche bien. El agujero negro se entiende en primer lugar que tiene un evento deducente. Hagamos esto, pues. Pero el concepto de agujero negro es que ni la luz puede escapar. ¿Cuál es el escape que nosotros tenemos para vencer la gravedad? La velocidad, por lo general. Por eso, la velocidad. Son 42.000 kilómetros por hora. Entonces podemos escapar. Es decir, o más que la velocidad, la aceleración, lograr la aceleración suficiente para la velocidad de escape, pues. Que tiene que ser mayor a los 9.2 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de agujero negro, que ni la luz, que a 300.000 kilómetros por segundo, puede escapar. O sea, para que pueda escapar algo de ese agujero, tiene que ser mayor que la velocidad de luz. Porque hay otra teoría también. ¿Será que existe algo más rápido que la velocidad de luz? Y ese es otro también de los temas de la física no comprensible. Porque el concepto que tenemos y el concepto que dio 20, nada puede superar la velocidad de luz. Entonces él puso un límite. Pero realmente hay teorías también que sí se puede vencer
algo más allá que la velocidad. Ese es como cuando hablamos nosotros, en el caso de los agujeros de gusano, o lo que llamamos teletransportación. Pero los agujeros de gusano todavía es un tema muy teórico, pues no, por no está eso, confirmado. es que le vuelvo a decir, si yo me pongo a hablar de esos temas, es un medio de comunicación, entonces van a decir, no lo ven como algo, pues, al menos que hay aquí una reunión de físicos y estemos en por ejemplo, en una universidad, por ejemplo, como la UNAM, por ejemplo, que hay bastante físicos y se da un debate, pues me explico. O en una universidad que estén varios, pues vamos a hablar pues de este tema complicado, la teletransportación, por ejemplo. Uh-huh. ¿Se va a dar o no se va a dar la teletransportación? ¿Existe o no existe? ¿Existen los portales estelares? Como no sé si usted ha visto aquellas películas de Viaje a las Estrellas. Eso le iba a decir, en la televisión y en el cine sí son posibles, pues. Pero puede ser que en un tiempo exista eso. Sí. Como yo planteaba una teoría, pues, que en el futuro, en el caso de nosotros, así como los correos que ya quebraron, en el futuro, ¿qué va a pasar? Que ya no van a necesitar andar en un avión. Entonces yo me desintegro, por ejemplo, si yo estoy en Nicaragua y quiero ir, por ejemplo, a Madagascar, Antananarivo, entonces yo me desintegro y ya estoy ahí. Pero una aclaración, los correos no han quebrado, porque es decir, tal vez la mensajería no físicamente ha dejado de funcionar como funcionaba antes. Sí, pero la paquetería continúa funcionando. Sí, pero no a los niveles, pues me explico, que vos mandabas aquellas cartitas de amor, aquellas cartitas de eso. Esa a lo mejor no, pues, pero la paquetería y mensajería todavía funcionan. Vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. Antes de entrar ya a los temas que nos habían convocado, ya nos volamos a mitad del programa y no hemos entrado al tema. El hallazgo del GJ3512b, un planeta gigante, y usted ya lo mencionó antes, un planeta gigante que gira alrededor, y es un sistema solar de un único planeta además. Por lo menos eso es lo que se ha descubierto hasta ahora. Que gira alrededor de un sol bastante más pequeño que el planeta. Correcto. Pero esto tiene que ver, y lo decíamos en la parte anterior del programa, hay leyes de la física que no necesariamente tienen que cumplirse de la misma manera. Correcto. A ver, porque el hecho de que gire un planeta alrededor de otro objeto tiene que ver con la fuerza de gravitación del objeto que está en el centro. Correcto, la ley de Newton. Es decir, por muy pequeño que sea ese sol, tiene más fuerza gravitatoria que la que tiene el planeta. Porque si no, el planeta haría lo inverso y haría que el sol gire alrededor de él mismo. Ahí se cumpliría lo que se pensaba antes de Galileo. Correcto. Sí. Pero aquí esta estrella tiene suficiente fuerza gravitatoria. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. La gravedad de Marte, que es un planeta similar a la Tierra en tamaño. No, el que es similar en tamaño es Venus. Venus. Marte es más pequeño. Marte es más pequeño. Más pequeño, pero tiene bastante menos gravedad que la que tiene la Tierra. No, es que la gravedad tiene que ver con el tamaño. ¿Tiene que ver con el tamaño? ¿Fuerza tiene que ver con el tamaño? Por lo general. Por lo general. Porque yo entendía que era bastante más pequeña la gravedad de Marte que la Tierra. No, recuerde bien que la gravedad está en dependencia de la masa, el volumen. Por eso Júpiter, le dice a nuestro hermano mayor, porque la fuerza gravitatoria que ejerce Júpiter es el que ejerce más fuerza, en este caso en el sistema solar, después del Sol, lógicamente. Sí. Como una explicación que nadie ha podido explicar y que le dan sentido. ¿Por qué si Mercurio es tan chiquito y es tan mínimo, gira alrededor del Sol y no es absorbido si es pequeñito? Y ahí está girando. Entonces las explicaciones que le han dado, lógicamente, uno es la velocidad que él viaja. Él viaja a una velocidad, como que dice, corre que no te alcanza, como el correcamino, pues.
Pero eso se parece mucho a los satélites que los seres humanos hemos puesto a orbitar alrededor de la Tierra. Es decir, tienen una velocidad y una altura suficiente para vencer la fuerza gravitatoria de la Tierra. Pero hay otro punto que se llama la fuerza de empuje. ¿Me explico? Entonces esa fuerza de empuje, cuando el Sol envía, también permite que haya una distancia, pues me explico. Y esa distancia le permite a él también que no ser absorbido. No sé si usted ha leído en veces el impulso gravitacional. El impulso gravitacional consiste en que, por ejemplo, para que avance una nave espacial, entonces se acerca a un planeta, como cuando yo golpeo, por ejemplo, una pelota. Eso se ha planteado ahorita con el viaje a Marte. Aprovechar la fuerza gravitatoria de la Luna para que ella sea la que impulse. Correcto, o le dé algún impulso a las naves que puedan ir hacia Marte. Y entonces eso te ayuda a la economía, pues me explico. Entonces cuando usted habla de ese planeta, entonces está en estudio todavía. Entonces hay varias hipótesis. La hipótesis, pues me explico eso, que tal vez el impulso le permite eso, tal vez la velocidad también tiene que ver mucho. No se sabe también que si el planeta es chiquito, que si realmente también lo que es, de la forma que está formado en este caso, si realmente es un agujero negro masivo, o una estrella que ya prácticamente su fuerza interna, porque es lo mismo que usted decía, el concepto que tenemos nosotros, que entre más grande, más gravedad tenés. Pero que si vos concentras toda esa masa, en un punto tan pequeño, le voy a poner un ejemplo. Porque eso significa que ese es un sol con una energía salvaje. Sí. Le voy a poner un ejemplo más sencillo. Usted toma, usted conoce los balines, ¿verdad? Y yo puedo tener esta pelota, explico. Lógicamente, si usted tiene el balín, ¿cuál es más pesado? El balín, ¿verdad? En teoría sí. En teoría sí, correcto. Pero esto tal vez es más liviano. Sí. Entonces la fuerza tal vez que puede ser ese balín, ¿me explico? Puede ser mayor. ¿Por qué? Porque la fuerza que está interna ahí, la energía interna que puede tener, puede permitir esos cambios que pueden darse también. Entonces actualmente esos estudios los están haciendo y lo están analizando y ha permitido pues que la comunidad científica, sobre todo los que estudian física teórica, los que estudian física, en este caso hay una parte que se llama la física teórica, también la mecánica teórica, y están estudiando. O sea, ¿a qué respuestas pueden llegar? Solo hay conjetura, en otras palabras. Sí. De alguna manera la famosa fórmula que se ha ocupado como el ícono de la teoría de la relatividad de Einstein, la relatividad a la energía, establece esa relación entre la energía y la masa, cuadrado, ¿no? Es correcto. La energía tiene que ser igual a la masa por la aceleración al cuadrado. Sí, la aceleración de la luz al cuadrado. Correcto, ¿no? Sí, correcto. Sí. Entonces, es decir, aunque suene ilógico, esa lógica de Einstein sobre la relatividad, sin embargo, es la que abre la puerta a considerar que es posible que en menos masa haya más energía. Pese a esa fórmula icónica, digo, pensando en ese sol pequeño, que tiene un único planeta alrededor. En otras palabras, ahí habla de masa. Y habla de la aceleración de la velocidad de la luz al cuadrado. Y la energía, pues tiene que ser igual a eso. Pero cuando Einstein planteaba eso, recordemos que estaba en el mundo terrestre, pues me explico. Sí. Y lo que tenía en mano. Pero es lo mismo que vuelvo a reiterarle.
actualmente hay libros de la física incomprensible o la física cuántica y la física que no es la física, entonces, o la física incógnita. Entonces, esos puntos, esas teorías realmente es que si vos hablas con un físico normal, pues me explico, tal vez si no has estudiado en esos campos, dice, anda loco, pues. O esas teorías pues todavía no han sido, entonces, pero la ventaja que esto ha permitido un avance científico, y existe lo que se llama una revolución. Esa revolución de formación del comportamiento de la física terrenal que nosotros conocemos o la que dominamos en el sistema solar, con la física más allá de nuestro. Recordemos que nosotros, aunque conozcamos que existen varias galaxias o varios planetas, pero realmente desconocemos realmente cómo es el comportamiento interno de ellos, porque realmente solo lo observamos. Claro. Pero no es lo mismo observar. En otras palabras, le voy a dar un ejemplo más humano, pues. Yo lo puedo ver a usted por primera vez y yo digo, se mira normal, pero ya tratando con usted tal vez tiene ciertos defectos, es incómodo, tiene un carácter incomprensible, entonces, o es una linda persona, pues entonces no es lo mismo observar directamente que observar algo a larga distancia. Sí, no, pero además, pues, a eso yo le sumo el hecho de la prepotencia que tenemos los seres humanos de creer que la vida es única y exclusivamente tal cual la conocemos, ¿no? A veces nos cerramos a la posibilidad de existencia de otra forma de vida y otra forma de existencia, el concepto que no somos sea la que nosotros la conocemos, ¿no? Sí, pero fíjese por ejemplo, se dice que no puede haber vida en un planeta con azufre, con una atmósfera de azufre. Nosotros no podemos vivir ahí. Sí, pero asústese algo. Y aquí vamos a ir a la Tierra, aquí, hermano, no nos vamos a perder mucho tiempo. Usted sabe que la parte más profunda que hay en la Tierra queda en las fosas marinas. Sí. El concepto que teníamos nosotros, que para que exista vida, tiene que haber radiación solar, y es lo que produce la fotosíntesis. La fotosíntesis es lo que produce vida. Usted está claro de eso, ¿verdad? Estamos claros, sí. Pero cuando aquel submarino, ¿se acuerda? Que llegó a grandes distancias, de kilómetros de profundidad, observaba prácticamente que no había luz, pero los peces que andaban ahí o eso, ellos tenían sus propias luces. Sí. Y eso no es nada. Habían lugares que eran termales, o sea, que eran volcanes internos que estaban dentro del mar. Y dentro de esas altas temperaturas había vida, había bacterias, y habían que soportaban esas temperaturas. Sí. Eso es como siempre yo he puesto el animal, yo le llamo el animalito que casi nadie, ¿cómo le explicara? Que no lo han podido comprender, el osito de agua. No sé si lo ha oído mencionar usted. No lo conozco. El osito de agua es microscópico. Puede vivir él al cero absoluto, menos 73 grados centígrados o Celsius. Puede vivir en el espacio, puede vivir a una temperatura alta. Entonces es una explicación, y estúdielo el osito de agua le llaman, pero es microscópico. ¿Cómo ese animalito búsquelo ahí, cómo ese animalito tan chiquito supera a todo? Es prácticamente como que dicen es algo especial, que si el ser humano llegáramos a esos niveles seríamos indestructibles. Entonces es el animal más especial que existe. Los tardigrados. Entonces es el más especial. Lo han llevado al espacio y sobrevive. Lo han sacado al espacio y sobrevive. Bueno, ok, vamos a la última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Ahora sí hablamos de la meteorología.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco. Y ahora sí el tema que nos ha convocado, que tiene que ver con eventos meteorológicos en nuestra atmósfera. Normalmente hablamos o habíamos pensado hablar del rayo. Incluso usted tiene aquí la bobina de Tesla. La bobina de Tesla. Pero hay otros eventos y que por lo general se producen por los cambios de temperatura, por ejemplo el tema de los vientos. El movimiento de grandes masas de aire caliente y aire frío producen vientos y demás. Pero ¿qué más? Es que no sé de qué tema desea hablar, si los 10 fenómenos meteorológicos más extraños. Toquemos eso rápidamente. O hablamos sobre los rayos. Hablemos de los 10 fenómenos, porque de los rayos ya hemos conversado en otros programas. Okay, pues. Sí. Entonces, los 10 fenómenos meteorológicos, siempre me han preguntado algunos, ¿cómo que se dan? Me explico, ¿cómo se producen? Dentro de los 10 fenómenos meteorológicos primeramente tenemos uno de los más famosos que se da en Nicaragua, que es la lluvia de granizo. Me explico. Y quiero aclarar, cuando se lanza, por ejemplo, una nave espacial o se va a lanzar un satélite, lo primero que toman en cuenta, lo que es la NASA, la ESA, todo eso, es cómo está el clima. Me explico. Uh-huh. Porque si no sería un acto de irresponsabilidad, como acuérdese de lo que pasó en 1986 con el Challenger Gate. Sí. Que por problemas meteorológicos que no lo tomaron en cuenta y fue un desastre, pues. Y lo mismo ha pasado con ciertos satélites también. Entonces, uno de los temas también que... Pero en el Challenger, además de problemas meteorológicos, hubo problemas con más bien... combustibles también, y la variación de temperatura y... aquella capa térmica que se le cayó. Sí, pero es que hubo otro también, ¿se acuerda que fueron dos desastres? Debido a aquella profesora también. Sí. Entonces, ellos han incorporado también lo que se llama, lo que nosotros conocemos, el clima espacial. Y cuando hablamos de clima espacial, no solamente se están refiriendo a la troposfera. Recordemos que todos los fenómenos meteorológicos se dan en la troposfera, ¿ya? Pero una vez que pasa la troposfera, una nave espacial entra a la estratosfera. Sí. Ahí se da otro tipo de sistema, pues me explico. Pérdida de oxígeno y aumento de temperatura. Después entra la mesósfera, que es la ionización de las partículas. Después de la mesósfera sigue lo que se llama la exósfera. Y entonces, a medida de eso, entonces ellos van estudiando el comportamiento. Entonces, en los centros espaciales, por ejemplo en Kennedy, entonces hay una parte de él que está estudiando el clima espacial, el otro está estudiando la manipulación de... Entonces, es un equipo completo, pues me explico, en todos los aspectos. Pero en el caso de los 10 fenómenos meteorológicos, cuando yo hablaba de lluvia y granizo, prácticamente es dañino para el ser humano, dañino y produce daño en la infraestructura también. Para que tengamos una idea, en el año 1888, en Moradabad, ese Moradabad fue en la India, mató aproximadamente a 248 personas. ¿Cómo se dio eso? Prácticamente, ¿cómo se da la lluvia y granizo? Precisamente cuando se da la evaporación, esas partículas de vapor de agua llega a un momento de congelación. Cuando llega a un momento de congelación, ellas comienzan a aumentar su volumen. Y cuando aumenta su volumen, una vez que ya ellas no soportan ese peso, pues ellas comienzan a caer. Así que se produce la lluvia de granizo, en caso de la lluvia de granizo. Existe también, y solo lo produce un tipo de nube, el acumulonimbus. Por eso, cuando en los centros espaciales, si no el cielo no está despejado, no se dan los lanzamientos que nosotros conocemos. Inclusive los aviones también comerciales o los aviones de esos también tienen que tomar en cuenta lo que es la parte de la meteorología. En el caso también que se dio hace poco, las trompas marinas. Estas trompas marinas es el producto también, como yo mencionaba anteriormente, cuando se da el aire frío y el aire caliente.
y siempre se da en la misma nube, que uno le llama la nube cumulonimbus, porque existen 3 tipos de nubes: está el estrato, está la cirro y la cumulonimbus. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando se da esa tromba viene de como con aquella trompeta, pues me explico. Entonces, ellos son tipo remolino, pero a una altura definida. Cuando están en tierra se llaman tornados, pero cuando están en el mar o en los lagos son una tromba. Pero en la antigüedad, los marineros, como no sabían identificar realmente cómo se daba eso, le llamaban los monstruos marinos. Inclusive, si usted mira la forma, parece como aquel que sale en Lago Ness. Sí. Entonces, ese es un fenómeno meteorológico normal, pero si está cerca de ese, donde sea ese fenómeno, tenés la problemática, porque el barco se puede hundir, o sea una lancha, o puede producir desastre. Y una pregunta sobre las trombas, porque el tornado... el tornado es una cosa. Por eso, el tornado en tierra destruye, es decir, porque tiene fuerza, vientos con fuerza, especialmente hacia su centro, que van moviendo todo lo que está suelto o flojo, ¿no? Y todo lo que pueda succionar. Correcto. En las trombas, además de levantar agua, porque es decir, está la fuerza de los vientos que levanta el agua, entonces por eso es que se mira el agua para arriba. ¿Levanta peces y otras especies? Ahí vamos a entrar. Correcto. Entonces, existe también lo que se llama la lluvia de peces y ranas. Entonces se lo ha oído a ustedes mencionar eso. Ahí yo traje unos videos, pero una imagen ahí. En esa succión que se da, ahí vienen peces, rana, lagarto, no sé qué el dicho. Hoy llueven peces, ranas y lagartos. Eso se dio en la India, eso se dio en México. Entonces, como por ejemplo nosotros estamos propensos porque tenemos el lago Solotlán aquí cerca. Entonces, si se levanta unas trombas, yo las he visto aquí en el lago. Si se levanta en un lugar cerca, ya pierde fuerza y entra a la costa. Entonces esa fuerza gravitatoria que subió eso, entonces cuando sube eso, por fuerza gravitatoria, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, en este caso, en la India, cuando pasó eso, era una bendición, porque estaban comenzando a recoger peces de ellos y lógicamente lo único que no recogían es las ranas, al menos que hayan caído en China, pues que les gusta eso. Sí. Pero ahí viene de todo, como usted dice, pues. ¿Por qué? Porque la fuerza es tan inmensa, pues, que comienzan a caer. Eso se llama la lluvia de peces y ranas. Eso se ha dado en México, se ha dado en la India y en otros lugares. Aquí también. En Nicaragua no hay registro de una ocurrencia parecida. Recuerde que en la actualidad existe lo que se llaman los celulares, pues, las fotos, imágenes. Quizás se ha dado en un tiempo, pero en los registros no se ha dado, pues, en el momento. Además, que acuérdense que los peces ahora ya no era como antes, que ahora la disminución por el aumento de la población, prácticamente ahora han dejado barrido todo, pues me explico. Antes era una bendición, usted iba en un río pequeño y encontraba hasta una poza llena de peces, pues me explico. Pero esto solamente sucede en los mares, en los lagos, me explico, para que tengamos, en un río es difícil que suceda esto. Sí. Ese es el otro fenómeno, pues me explico. Existe otro fenómeno muy interesante que se llama la lluvia de sangre. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama lluvia de sangre? Usted dice. Sencillamente eso se dio también en la India y se dio en Sri Lanka. Aquí tenemos Sri Lanka y se dio en Colombia, pero en el caso de Colombia es algo raro, porque en el caso de la India el estudio que se hizo, un astrobiólogo, oiga bien, y usted me dice que no tiene que ver mucho porque la astronomía, un astrobiólogo lo mandaron a llamar, y no hubo un meteorólogo que llamaron un astrobiólogo que era de Sri Lanka, que trabajaba para la agencia europea. Entonces descubrieron que prácticamente que esa partícula, hicieron la muestra, pues, lo llevaron al laboratorio, que está compuesta de partículas de agua y partículas, en este caso, de polvo de arena.
Entonces, recordemos que en estos sectores son desiertos. Me imagino que hierro, alguna cosa de esa. Al ser contacto, tomaba ese color. ¿Me explico? Entonces, la arena, en este caso, del desierto, pues, me explico. Recordemos que esta es parte del desierto, pues. Y entonces, ellos comprendieron que esa era la composición química, pues, que contenía eso. Pero no era como lluvia de sangre, pues, como... Sí, era solamente por el color. Lógicamente, usted sabe cómo domina aquí las religiones, que el fin del mundo, que entonces sea eso. Pero en caso de Colombia es algo raro, porque aquí no hay ningún desierto cerca. ¿Cómo se dio eso? Vivieron tantas profecías de parte de los evangélicos, de parte de otros sectores, de lo que sucedió, pues me explico. Y entonces en el caso de México quedó como un gran enigma. ¿Cómo se dio eso si realmente, si en ese sector no existía, pues, cierto? Pero acuérdese, es decir, está el tema aquel de la tormenta de arena del Sahara. Del Sahara que se riega. Pero es lo único que lo relacionaron. Pero por lo menos esto estaba más cerca, pues me explico. Pero la muestra que sacaron ellos era casi igual, pues me explico. Entonces existe eso, lo que se llama también, lo que se llama la lluvia de sangre. Entonces existe otro que se llama también los fuegos de San Telmo. Ah, los fuegos de San Telmo, ajá, sí. Esos fuegos de San Telmo es peligroso. Inclusive, en la antigüedad, San Telmo, no sé si usted ha estudiado la parte de la católica, San Telmo era el patrono de los marineros. Entonces, en las aspas de arriba, el mástil de arriba de los barcos, como eran de madera, comenzaban a agarrar fuego. Entonces, ellos le pedían a San Telmo, en este caso, que no agarrara fuego el barco, porque ellos de aquí que subieran a la parte de arriba y como los barcos eran de vela, entonces, y actualmente los fuegos de San Telmo se miran, algunos barcos, por ejemplo, están protegidos, y los fuegos de San Telmo también se miran en los aviones, pero la ventaja es que los aviones actualmente están protegidos para evitar estos fuegos de San Telmo. ¿Y qué es lo que lo produce? Es un plasma, parecido a los plasmas como que estamos viendo de aquí. Son cargas eléctricas, pero cargadas completamente de plasma. O sea, no es un rayo completamente, sino es una carga positiva y una carga negativa. Y esa carga positiva y negativa, entonces es donde se da esa descarga. Y entonces se ve como una luminosidad en ese momento. Es que, con la diferencia que el rayo cae inmediatamente y nomás desaparece. Ese se mantiene. Entonces, esa aparición es la que produce ese fuego, por eso se llaman los fuegos de San Telmo. Entonces, en la actualidad, ese fuego de San Telmo se mantiene, pues me explico. Sí. Pero actualmente ya hay un control, pues, con respecto a eso. En el caso de los aviones, en el caso de los helicópteros y en el caso de los barcos. Existe otro fenómeno muy famoso también que se llama la luna azul. Entonces, cuando hablamos de luna azul, estamos hablando también de astronomía, pero en el caso de la luna azul, cuando hablamos nosotros de la luna azul, estamos hablando aquí de mala interpretación que se dio, y la luna azul se da dos lunas llenas en el mismo mes, pero la luna azul que habla de los fenómenos meteorológicos se deben a tres factores fundamentales. Uno de los factores es cuando se dan las erupciones volcánicas. Recordemos cuando se dio que en el caso en el Krakatoa aquí en Indonesia, ¿se acuerdan? Que mató alrededor 86.000 personas en el año 1915 creo que fue aproximadamente, y el otro es el Tambora. Entonces, la ceniza, cuando llegaron a la troposfera casi, y las partículas de ceniza y las partículas de agua, entonces como había luna llena y no se veía bien eso, formaba un color azulento. Pero hay algo que se da en Nicaragua, la luna azul también, eso lo va a ver usted en las quemas. En esas quemas, ¿dónde? Por ejemplo, la que se dio en el Indio de Maíz, algunos tomaron... Que azul ahí se miran roja, la luna, roja. Es que en el caso roja es cuando ya prácticamente está incendiado.
Sí. Pero cuando ya prácticamente el dióxido de carbono, recordemos, cuando ya está casi apagado, Ajá. lo que sube es ceniza. No sé si usted sirva, cuando está el fuego encendido, está bien, pero échele agua después, usted lo que va a mirar una ceniza que sale arriba. Entonces cuando ya me explico, ya aquello ya está. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces se observó también en lo que es en la reserva del maíz y también lo que es aquí en Bozaguá, la lunación. Entonces también se da en lo que nosotros conocemos en los incendios forestales y en el caso de las erupciones volcánicas. Existe otro tema. Es un efecto óptico más que un efecto físico, pues al final. Sí, es correcto, porque acordemos que también cuando observar la atmósfera, la troposfera, en este caso la radiación solar, cuando hace combinación con el nitrógeno, con el oxígeno, con el vapor de agua y con el ceniza, te da una visión óptica. Pero hablando de visión óptica, hay algo también que en astronomía y es fenómeno meteorológico también, los tres soles. Vamos a ver vos tres soles. Entonces, por lo general, vos mirás un sol, pero mirás tres soles. Por ejemplo, en Inglaterra comenzaron a tomar fotos y uno decían que el planeta Nibiru, ¿se acuerda? Que es famoso. Sí. El otro planeta, otro. Y entonces comenzaron a las supersticiones, pues, que nosotros conocemos. Y entonces, después definieron que es un efecto óptico, como que ustedes acaban de decir. Entonces, una visión, es como cuando uno mira tres arcoíris. Entonces, pero realmente es un solo arcoíris. Pero depende de la posición que vos estés, vos mirás tres arcoíris. Entonces, los tres soles también es otro de los fenómenos meteorológicos más raros y más extraños. Tenemos otro también que es famoso. Y el último, porque ya hace un rato me hicieron la seña de 1 hora. Sí. Y el otro tenemos la centella. La centella es algo que nadie casi las mira. La centella es algo extraño y algo que realmente, que si vos la puedes observar, es algo espectacular. Algunos le llaman una alma en pena, otros le llaman algo extraterrestre, o algo que realmente que no lo pueden explicar. Pero hay algo de lo único que no lo podemos ver aquí en la troposfera, que solo lo tienen que ver con un avión, pero que ese avión no sea comercial, sino que vaya más allá de la troposfera, que son los duendes, los elfos y lo que son los chorros azules. Ajá. Esto va más allá, en este caso, para poderlo observar, y se dan por lo general en la ionósfera, para que tengamos una idea. Entonces, los científicos, en este caso, de la astronomía y astrofísica, lo han estado estudiando, y cómo se dan esto, porque lo están estudiando inclusive en la ESA, cómo se dan estos chorros, cómo se dan estos elfos y cómo se dan estos duendes, porque inmediatamente no están dentro de donde se dan los fenómenos meteorológicos que nosotros conocemos normales, sino se dan más allá de la troposfera. Estamos hablando a 100 kilómetros de distancia aproximadamente. Eso aquí no lo podemos ver. Sí, difícilmente. Sí. Bueno, quiero agradecer al ingeniero que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Tenemos cita para hablar acerca de... ya lo vamos a revisar en el video, pero tenemos cita para hablar acerca de esto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.